tal, amigas, amigos y amigues que siguen este programa? Las 2:30, buen provecho. Estamos hoy con una figura intelectual venezolana, de los pocos que van quedando, Javier Verdó Restrepo, profesor universitario de la Escuela de Sociología, magíster en Ciencias de la Planificación y el Desarrollo del CENDE, y por supuesto escritor, crítico. Lo tenemos aquí porque, como le prometimos, vamos a hablar de la izquierda. ¿Qué es la izquierda? ¿Se puede hoy seguir hablando de izquierda? ¿Se puede decir que hay personas de izquierda? Hoy se habla mucho, por ejemplo, que en Italia acaba de ganar la ultraderecha. Se habla en la guerra que hay entre Ucrania y Rusia de que hay sectores fascistas y de ultraderecha. Esos términos son correctos. Acaba de ganar Petro en Colombia. Los medios de comunicación hablaban de una izquierda, otros hablan de una izquierda renovada. En las elecciones de Brasil se habla de una confrontación entre las izquierdas y las derechas. En fin, ¿tiene vigencia este término? ¿Hasta dónde podemos estirar el término derecha e izquierda? Para eso trajimos a una persona que está llena de libros, rodeado de ideas, que es nuestro amigo, compañero Javier Verdó. Javier, tú hace unos años, en el año 2012, en este libro, se llama Izquierda, que es un libro colectivo donde participó Toni Negri, nuestro maestro Rigoberto Lan, Michel Hart, Giuseppe Coco, Sandro Mesada y otros intelectuales. Slobodan Zizek también nos mandó un artículo para este libro, de él hablábamos la semana pasada. Estás trabajando aquí tú, parezco yo también, nuestro amigo Héctor Sánchez. Usted afirmaba en este artículo, que lo voy a señalar, no sé si se ve, se llama Democracia Socialista: despedirse del marxismo soviético, construir pensamiento contrahegemónico para salir del laberinto, pero sin la brújula del socialismo burocrático. Y por supuesto entonces habla aquí de la dificultad de superar los obstáculos si nos aferramos al marxismo dogma, determinado en gran medida por las recepciones del marxismo soviético. ¿Cómo es eso? ¿Hay un marxismo, hay un marxismo puro? ¿El marxismo es acaso una sopa de letras? ¿A qué te referías cuando tú hablabas en esos términos? Sí, bueno, primero Juan, agradecido por la invitación y ratificando un poco lo que decías en tu primer programa, que ya tenía una audiencia bastante significativa, que es que tiene que haber un cruce a la izquierda, pues. Tiene que haber una reflexión a profundidad sobre cuál es el sentido del término izquierda. Y quisiera, antes de meterme en el libro propiamente dicho, recordar que el hecho de la izquierda es un hecho políticamente contingente. Había un rey en Francia que quiso someter a votación en una asamblea si él tenía o no tenía la potestad de suspender o no suspender las leyes como rey en ese momento. Y una gente se sentó a la izquierda y otra gente se sentó a la derecha de él en ese momento contingente. El auditorio. El auditorio, sí, Claro. espacialmente, pues topográficamente, es un concepto topográfico. Y la gente que se sentó a la izquierda fue justamente la izquierda que no estaba de acuerdo en que el rey tuviese esa... ¿En qué país fue eso? En Francia. Justamente que no estaba de acuerdo en que el rey tenía el monopolio absoluto de la decisión última, como suele suceder. ¿Qué fecha? ¿Cuándo fue aproximadamente? Fue en 1700, si no me equivoco, bueno, previo a la Revolución Francesa de 1789, pero creo que fue en 1770 y algo. No tengo la fecha exacta porque sí, recuerda que no, los sociólogos no somos historiadores. Habrá que traer a Llave Álvarez para que haga esas precisiones. Es correcto. Pero en todo caso, lo interesante del hecho es la contingencia topográfica, es decir, si esa izquierda se hubiese sentado a la derecha del rey, hoy nosotros estuviésemos hablando desde la derecha y la derecha actual estuviese hablando desde la izquierda. Por eso es importante no confundir topográficamente y espacialmente los límites desde el punto de vista ideológico, porque cuando se desdibuja, había una zona en el centro, que fue lo que tú caracterizaste en el programa anterior, que se llama el pragmatismo, el oportunismo, que se llamaba algo así como la traducción en inglés de la mut, el pantano.
El pantano era esa zona donde no se sabe si los gatos son blancos, negros o pardos. El gatopardismo, bueno, ahí está el gatopardismo. Se inclinan de un lado y de otro dependiendo de las circunstancias, eso que llaman hoy el realismo. El realismo y el pragmatismo, el oportunismo, la gente que dice lo que tú decías en el programa anterior, se acabaron las ideologías. Y esa es la coartada perfecta para no discutir estos temas que vamos a profundizar un poco hoy en esta conversación que te agradezco. Fíjate, este texto, desprenderse del marxismo soviético y construir un pensamiento contrahegemónico, tiene mucho que ver con un balance de una discusión abierta y truncada en el seno de la Revolución Bolivariana. Chávez, desde aquel foro de Porto Alegre donde habló del socialismo, él había hablado anteriormente del antiimperialismo y anteriormente de la lucha antineoliberal, son como secuencias, como diría Alain Badiou, secuencias de lucha del proceso bolivariano, desde el árbol de las tres raíces, pasando por el rechazo y ruptura con el neoliberalismo, con el pensamiento hegemónico de los años 80 y 90, pasando por el antiimperialismo luego del golpe del 2002, hasta llegar ya a una programática de carácter anticapitalista esbozada someramente debido a la larga herencia del socialismo burocrático o del socialismo soviético. Chávez abrió una discusión sobre el socialismo del siglo XXI. Y a ese socialismo yo siempre dije que había que colocarle de alguna manera una suerte de palabra precedente, nuevo socialismo del siglo XXI. No bastaba decir únicamente que era del siglo XXI, sino que había que decir que era una renovación radical, una versión del marxismo y una concepción de la izquierda monolítica, dogmática, sectaria, poco diversa. Y eso ya a partir de 1928, cuando se consolida el poder estalinista en la Unión Soviética, se hizo cada vez más difícil desprenderse de una mirada, vamos a llamarla así, cerrada, de lo que era el legado marxista y lo que era el imaginario político socialista, que era mucho más amplio que el marxismo y sigue siendo así, mucho más amplio. Y yo diría que allí converge lo que Wallerstein denomina la geocultura radical en la modernidad, en el sistema mundo moderno colonial, como dice también Quijano. ¿Cuáles son esas corrientes de izquierda? Que uno pudiese decir, mira, hay que revalorizar las izquierdas. Tú también hablaste un poco de esto en el programa pasado. Y ahí Wallerstein y Quijano nos dicen, uno, que el anarquismo, el comunismo y el socialismo eran como las tres corrientes fundamentales de la geocultura moderna radical. Pero además de eso, luego se agregaron la socialdemocracia reformista, es decir, esa versión que surgió a partir de la Primera Guerra Mundial, donde se renuncia. Con la Segunda Internacional y Bernstein. Sí, pero luego de la Primera Guerra Mundial, esa Segunda Internacional tiene como un giro muy fuerte hacia la cancelación del horizonte revolucionario. El pensamiento de Bernstein se hace hegemónico y la socialdemocracia se convierte en una tapadera de la posibilidad revolucionaria, bloquea cualquier alternativa radical. Y también tenemos las corrientes social cristianas, que son los antecedentes de la teología de la liberación, y posteriormente el liberalismo social, el liberalismo de avanzada social, una reinterpretación del liberalismo político que se distingue del viejo liberalismo, que era el liberalismo manchesteriano, en el cual el Estado era básicamente un Estado protector que garantizaba la seguridad y el orden y la economía de mercado. Este liberalismo social asume parte de la agenda reformista social del Estado de Bienestar y conjuntamente con la socialdemocracia forman lo que se conoce como el Pacto Liberal Socialdemócrata. Vamos a ponerle fechas en el tiempo, vamos a hacerlo en el próximo corte. En tu punto de venta Consulpagos lo hacemos sencillo. Ven a nuestras tiendas y aprovecha nuestras promociones. En Consulpago lo hacemos sencillo. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa.
Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria en salud. Las pólizas de Costi Auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución, seguimos innovando para servir. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Javier Vierdó es nuestro invitado, como ya le anunciamos, pero para los que llegaron tarde, reconozcan el personaje y estamos hablando de la izquierda. ¿Qué es eso de la izquierda? ¿Con qué se come la izquierda? Si podemos seguir hablando de la izquierda. Y bueno, quedó pendiente hacer una cronología, temporalizar el desarrollo de estas corrientes y tú ibas a empezar a hablar de cómo había empezado este asunto de la izquierda. Ya lo habías dicho, pero de la izquierda, digamos, socialista, ¿no? Eso arranca con Marx, eso arranca antes, eso arranca después, de modo cómo se va diversificando eso en el tiempo. Correcto, ¿no? Fíjate que habíamos quedado un poco comenzando con la figura de Graco Babeuf, pero previo a eso, durante la Revolución Francesa, lo que generalmente asociamos por izquierda es la izquierda jacobina, los jacobinos, en contradicción con los girondinos en la Asamblea Francesa. Pero la izquierda jacobina es una izquierda pequeño burguesa para la época, una izquierda de la burguesía radical francesa. En cambio, los Cordeliers, la montaña y lo que posteriormente serán la conspiración de los iguales, de donde viene Graco Babeuf, es la representación fundamental de la izquierda igualitaria, que es lo que hoy llamaríamos la izquierda radical, la izquierda revolucionaria. De esa izquierda es que Marx, cuando estaba todavía en Alemania, conoció noticias del comunismo francés y todavía en 1843, cuando comenzaba a escribir sus primeros textos de crítica de la filosofía hegeliana, Marx decía: no conozco muy bien las corrientes del comunismo francés y no me puedo pronunciar sobre ellas. Era serio Marx, ¿no? Porque aquí los opinadores opinan y se pronuncian sobre cualquier cosa, ¿no? Exactamente, pero lo interesante del giro de Marx, Juan, y muy actual, es que los dos primeros escritos de Marx, con referencia claramente política, uno era una defensa acérrima de la libertad de prensa, de la libertad de pensamiento. De hecho, Marx arranca a darse a conocer de la Gaceta Renana. Correcto. Y ahí... y el otro es el robo de la leña, es decir, en Alemania comenzaron a penar, a sancionar punitivamente el hecho de que la gente que tiene hambre necesita cocinar. Antes la leña caída que se secaba, la leña vieja, los troncos viejos. Exactamente, la recogían y con eso cocinaban y se calentaban también por la noche, con un problema como el gas ahorita, con el conflicto la historia vuelve a repetirse, deriva del filósofo Felipe Pirela. Exactamente. Y desde allí Marx tuvo la honestidad intelectual de decir: no conozco bien las corrientes comunistas francesas, cuando las conozca me puedo pronunciar sobre ellas. Y paradójicamente Marx es prácticamente expulsado a Alemania, viaja a Francia y allí se empapa de la discusión política francesa y conoce todas estas corrientes. Y luego el gran alter ego de Marx fue Bakunin, que Bakunin venía de Rusia y tenía una propuesta distinta dentro del anarquismo francés, el movimiento libertario, Proudhon, Bakunin, entre otros. Bueno, Marx dice, ¿se necesita o no se necesita el instrumento político y alcanzar el poder del Estado para el cambio social? Los anarquistas no creían en eso. Sí, y de hecho, Marx tiene una gran influencia de Moisés Hess, que lo llamaban el judío rojo, que es el primero que lo emparenta y lo conecta con la experiencia de los jesuitas aquí en el Paraná, una experiencia de socialismo utópico, socialismo de práctica concreta que los jesuitas habían desarrollado. Hay una película sobre eso,
se llama La Misión, que es muy bonita, ¿no? Hermosa, además Hermosa, la música es muy sí, hermosa. Bueno, también Tomás Moro escribe Utopía, trabajando paralelamente los relatos etnográficos, los relatos de las comunidades jesuitas en el Paraguay, precisamente por una experiencia igualitaria de propiedad común y de derechos para los miembros integrantes de la comuna. En todo caso, lo importante de esta mirada de la izquierda amplia, Juan, que va desde el anarquismo hasta el liberalismo social, nos permite a nosotros tender a algo que Mariátegui en un momento, justamente en un aniversario del 1 de mayo. El peruano Mariátegui. Sí, José Carlos Mariátegui planteó la idea de un frente único con una mirada completamente distinta a lo que ha sido la izquierda sectaria. Por allá por los años 30. Por los años 30. Bueno, en este escrito Mariátegui plantea un frente común de lucha entre anarquistas, socialistas y comunistas, que en ese momento ya estaban peleados, estaban discutiendo muchísimo. Pero lo interesante de esto es que Mariátegui vuelve a hacer mención de los mártires de Chicago, de la importancia que tuvo ese hecho que nosotros conmemoramos, no celebramos, sino conmemoramos y le hacemos honor a la memoria de estas luchas, la lucha por las 8 horas. La lucha del Día Internacional de la Mujer, todas esas son luchas y causas anarquistas que pasan a las corrientes sociales con grandes logros como las 8 horas de trabajo, como los derechos iguales de la mujer ante el trabajo, a los cuales se deben, digamos, los trabajadores de hoy. No es posible hablar de los movimientos obreros, impugnadores, revolucionarios, de cambio democrático de la sociedad sin pasar por las experiencias anarquistas. Y yo veo a algunos políticos que dicen hay que frenar el anarquismo, como que anarquismo fuera desorden y caos, demostrando una profunda ignorancia y no respetando los conceptos. Pero detrás de un concepto hay un mundo, decía el filósofo, de modo pues que de eso se trata, de desentrañar el mundo de eso que conocemos y hemos llamado izquierda. Fíjate, Javier, en este libro colectivo que se llama Lengua Rebelde, de la fisura de la crisis al acontecimiento transformativo, de una investigación que llevaron a cabo Juan Barreto, Javier Vierdó y Héctor Sánchez, se define qué es la izquierda y empieza con una provocación, una cita de compañero, amigo y maestro Rigoberto Lán. El primer deber de un revolucionario es saber que la izquierda es un desastre. Rigoberto, provocando. ¿Cuándo comienza ese desastre? ¿En qué momento comienza ese olvido y ese divorcio de la izquierda? Tú decías que hablar del anarquismo te daba la posibilidad, ahí en el negro, mientras conversábamos, de hablar también de Gómez. Aquí en el caso de Venezuela, para traernos ese debate aquí a nuestra territorialidad, ¿cuándo empieza eso? ¿Cuándo empieza a reconocerse aquí alguien de izquierda? ¿Cuándo se empiezan a llamar a algunos personajes de izquierda y cuándo comienzan a haber movimientos en ese sentido? ¿Cuándo el Estado de algún modo comienza a prestar oídos y atención a estos significados que van construyendo este relato? Fíjate, Juan, en este libro que tú hiciste, en este libro hay una cronología sobre la izquierda en Venezuela. Y ahí se cita una referencia de Federico Brito Figueroa, historiador venezolano, donde cita la existencia de un periódico llamado El Obrero en 1918 en Venezuela. Quiere decir, y previamente, y eso lo hace en su texto sobre tiempos de Ezequiel Zamora, recordemos un poco que Ezequiel Zamora estaba imbuido de alguna manera por el socialismo utópico. Sí, y tenía ideas filoanarquistas. Un hermano de Julio Verne, que había participado en el movimiento de la Comuna, se vino huyendo hacia América Latina, pasó por Guatemala, estuvo trabajando en un barco como sobrecargo y terminó en el puerto de La Guaira. Y parece que se recorrió a Venezuela y tuvo la oportunidad de interactuar con Ezequiel Zamora y influirlo de algún modo. Bueno, fíjate tú qué interesante. Y ya en el periodo propiamente gomecista, Gómez y sus ministros de Relaciones Interiores, escuchando el rumor de calle y la primera huelga de telégrafo y otras manifestaciones estudiantiles que en esa época
fueron muy importantes, además de los golpetazos de militares, de viejos caudillos militares que también estaban en contra de él. Esos tres elementos, los caudillos militares, los viejos caudillos militares anticomencistas, el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, comenzaron a crear de alguna manera los antecedentes de la modernidad política venezolana. Una mezcla entre modernidad y premodernidad, porque el caudillismo y el personalismo político, bueno, llega hasta hoy, hasta hoy en día. Pero lo interesante es que en 1926 en México, Carlos León, Gustavo Machado, que es una figura fundamental para conocer la historia de la izquierda en Venezuela en esa época, Salvador de la Plaza y Julio Antonio Mela, joven revolucionario cubano, conformaron el Partido de la Revolución Venezolana, Partido Revolucionario Venezolano. Luego también se creó por una persona muy importante en la Internacional Comunista que se llamaba Rolito Martínez, una cosa que se llamó la Unión Obrera Venezolana. Y Rolito Martínez, con la Internacional y otras influencias, sobre todo con el núcleo comunista de Maracaibo, con Fuenmayor, fundan la primera célula del Partido Comunista de Venezuela. Y previamente Rómulo Betancourt, que había coqueteado con el PRB, pero había tenido fuertes disensiones por el origen de clase y por algunas caracterizaciones de la situación nacional, funda la agrupación revolucionaria democrática de izquierda, ARDI venezolana, que son las cuatro, vamos a decir así, los cuatro antecedentes programáticos y organizativos de la izquierda venezolana, hasta llegar al año 37, que fue el primer intento de unidad de todas las izquierdas, frustrado. Luego Acción Democrática en los años 40 es fundado y se genera esta división de aguas entre el Partido Comunista de Venezuela y Acción Democrática, que va a ser fundante y decisivo para la izquierda venezolana, entre un partido de masa, que era Acción Democrática, y un partido de cuadros, como lo fue el Partido Comunista de Venezuela. El problema de la izquierda venezolana es un problema, como dijo Engels en algún momento, de articulación de la lucha económica, social, política y teórica. No está fácil. No está fácil, pero él lo dijo facilito. Entonces fíjate, la primera huelga obrera de significación, que fue una huelga petrolera en el año 36, puso contra las cuerdas a Eleazar López Contreras. Y el propio Eleazar López Contreras, siguiendo la estela gomecista, instala sobre la vida política venezolana la cultura del inciso sexto, que da lugar al exilio de líderes importantes de la izquierda venezolana, acusados de terroristas, de anarquistas, de marxistas, de doctrinas ajenas a la idiosincrasia nacional. En ese momento estaba muy en boga el positivismo venezolano, y el positivismo venezolano es una corriente muy ligada al darwinismo social, al liberalismo y al cientificismo, a la idea de raza, al propio racismo. Y todo lo que olía a izquierda en ese momento, el positivismo lo desechaba de manera directa. De tal manera que ese es el antecedente. Entiendo. De la izquierda. Ahora, ¿cuál es el desastre? Ahora, la izquierda llega tarde a Venezuela. En América Latina, Argentina, Chile, con Luis Emilio Recabarren, con otros intelectuales, llega antes. Mucho antes. Y en Venezuela nunca llega prácticamente el anarquismo, mientras que en Argentina, en Chile, en Perú, sí llegan corrientes anarquistas, ¿no? Así es. Y fíjate que la consigna de Gómez, que era unión, paz y trabajo, que desde la oposición la denunciaban y la ridiculizaban mucho, una consigna positivista, una consigna de derecha. Bueno, Gómez tenía un conjunto de intelectuales a su mando, a su cargo, que elaboraban teoría, elaboraban política y alimentaban su relato. Es correcto. Bueno, la tesis del gendarme necesario y Vallenilla Lanz con cesarismo democrático viene de allí. Pero lo interesante, Juan, es que a partir de los años 40, con la experiencia del trienio de ECO, recuerda que Medina legaliza el Partido Comunista de Venezuela ya al final de su periodo. Y una cosa muy extraña también ahí es que ya la influencia de Betancourt ya comenzaba a ser claramente anticomunista. Él hizo como, luego del exilio chileno, Betancourt fue un alto dirigente de un partido comunista en Costa Rica. Sí. Y cuando en el segundo exilio, que es chileno, él regresa ya picándole el ojo a
a López Contreras, corrientes liberales democráticas, para que López Contreras aceptara la legalización de Acción Democrática. Hizo como una maniobra allí. Y posteriormente ya con Pérez Jiménez y con la Junta Patriótica, que es una junta en Venezuela, no son estos líderes en el exilio, la unidad de las izquierdas se vuelve a fraguar en el terreno de las luchas sociales y políticas. Y lamentablemente esa experiencia con la caída de Pérez Jiménez y con la llegada al poder de Rómulo Betancourt vuelve otra vez a crear una suerte de tragedia, de decisiones cruzadas, equivocadas en ambos sectores, tanto por parte de Rómulo Betancourt y Acción Democrática como por parte de la propia izquierda insurgente armada, que se lanza a la lucha guerrillera, abandonando en parte la lucha de masas, que era su base social de apoyo, y Acción Democrática aprovecha. Ellos ya venían desde atrás peleando los sindicatos con el Partido Comunista, Acción Democrática, pero esa visión un poco de la lucha armada genera una suerte de desequilibrio de fuerzas en la propia izquierda, y la izquierda prácticamente se lanza a una aventura que en ese momento tenía mucha propaganda producto del éxito de la Revolución Cubana en el año 59. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer un corte, vamos a ir a presentar a nuestros patrocinadores, a Infocifra. En tu punto de venta Consulpagos lo hacemos sencillo. Ven a nuestras tiendas y aprovecha nuestras promociones. En Consulpago lo hacemos sencillo. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria en salud. Las pólizas de Costi Auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución. Seguimos innovando para servir. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno amigos, seguimos con Javier Vierdós y este servidor quien les habla, Juan Barreto, de todas esas cosas que está hablando Javier en estos 3 tomitos, los 3 libritos, este librito, este folleto y muchos otros que están a su disposición en el blog Juan Barreto C, blog de Juan Barreto C, y ahí los consiguen. Este libro es muy interesante, Compañeros de Viaje, mapa para perseverar en la izquierda. O sea que nosotros esto de la izquierda no es que lo tenemos como una moda, y ustedes vieron en este libro que es del 2012, hace 10 años, que se llama Izquierda, ya estábamos en ese debate. Y en esta compilación, que son 3 tomos de Compañeros de Viaje, veanlo, nosotros nos paseamos por toda la tradición de izquierda que va desde los primeros alzamientos que se dan en Roma, de los esclavos, Espartaco, y los primeros movimientos comunistas se llaman ligas espartaquistas, un poco en homenaje a ese giro libertario que Espartaco le da a la historia de los desocupados, de los desposeídos. Desde allí viene toda una corriente que se va haciendo pensamiento, que se va haciendo una epistemología, hasta que se convierte, si se quiere, en una cultura política. Porque ser de izquierda no es militar en un partido de izquierda. Hay muchos partidos que se autoproclaman, se dicen de izquierda y son de derecha. Hay muchos que desde presuntas, pretendidas
relatos y posiciones de izquierda desarrollan planes neoliberales. Y yo no conozco, ni me voy a poner a dar detalles, no conozco un programa de izquierda que de verdad, Javier, se haya llevado 100% a cabo. Yo creo que el pensamiento de izquierda es un pensamiento inconcluso, que la práctica de izquierda ha sido muy zigzagueante y que la posibilidad de repensar la izquierda para con ello repensar un nuevo mundo posible se va haciendo cada vez más una necesidad. Comparto contigo completamente esa idea. Fíjate, Juan, yo te traje aquí, como vi que María, estaba planteando María, no traje un tema de los libros antes de mostrarte algo que te traje acá, para no olvidarlo. Este tema de la izquierda fracasada, por ejemplo, ese sintagma, izquierda fracasada, yo digo de manera así... Será un triunfo que unas personas y un movimiento que se autoproclame de izquierda termine arriando sus propias banderas y desarrolle un plan neoliberal. ¿Será eso un gran triunfo de la izquierda? Para mí la izquierda fracasada es la izquierda que no tiene memoria histórica y no tiene proyecto consecuente con sus valores y sus ideas fuerzas. Esa es para mí la definición de izquierda fracasada. La izquierda que renunció a su memoria. Renunciaron a sí mismos. Exacto, a su propia identidad histórica, a su propio imaginario. Traicionaron su legado, su historia, su camino y su relato. Entonces hay como una disyunción esquizofrénica. Por un lado, un relato populista, como una cierta jerga izquierdizante. Y por otro lado, una práctica de derecha en el despotismo, el comportamiento, las formas antidemocráticas. Eso ya está presente en el estalinismo, de algún modo, también con la NEP y con las prácticas del partido único. Pero lo vemos con mucha recurrencia en África, en América Latina. Hay como una tentación, ¿no? Hay como una debilidad que lleva a que distintos sectores se dejen seducir, arrastrar, o ya eran en su propio fundamento de derecha y no lo sabían, ¿no? Se hicieron pasar por la izquierda porque no les quedó más remedio, algún momento histórico, coyuntural. Así es, bueno, yo no quisiera hacerte una larga cita de Alfredo Maneiro en su texto Notas Políticas, pero Alfredo Maneiro dice algo sobre Acción Democrática y sobre la izquierda muy relevante. Búscalo ahí, chicos. Este programa es para que la gente pensante, que le gusta el debate, la discusión, se instale a buscar otras referencias, ¿no? Nosotros estamos enfrentados a la inmediatez del universo TikTok, de modo pues que no pierdan la oportunidad de orientarnos, ilustrarnos con todo eso. Esto fue publicado durante el proceso bolivariano por el perro y la rana, Notas Políticas de Alfredo Maneiro, que en la página 99, por cierto, es una página muy importante porque contrasta la práctica de acción democrática, que es la práctica... Léele un poquito. Ya va, déjame mostrarte esto también, que es muy importante. Otro que te traje fue la izquierda y la lucha por el poder en Venezuela. Pero tú haces arqueología, caramba, ¿verdad? Que tú escarbas para abajo. De Núñez Tenorio, con las tarjetas, fíjate tú. Hasta la de la Liga, parece. De las elecciones del año la de vanguardia comunista. 78. Las nuevas generaciones no conocían las tarjetas. Es bueno mostrárselo otra vez. Y un texto que fue reeditado, que está acá, que es Proceso a la Izquierda, de Teodoro Peskov, que tuvo... Muy interesante. La izquierda como problema, Proceso a la Izquierda. Exactamente. Si uno no tiene memoria, también están estos libritos del amigo Iván Locher. Decía, todas son izquierda, y ahí están las entrevistas de esa época, son muy importantes, Juan, para reconstruir lo que se ha perdido en la memoria. Estas jóvenes generaciones, como tú dices, los dispositivos más mediáticos, tu gran tesis de doctorado, cómo la política se ha subsumido a los estereotipos de los dispositivos más mediáticos y ese borramiento, esa lobotomía cultural de la memoria política. Bueno, eso lo has trabajado tú más que yo, pero en todo caso, yo lo que te quería leer de Maneiro es algo muy interesante, porque él dice, él hace una reflexión muy importante sobre Acción Democrática y el PCB y la izquierda de esa época. Él dice lo siguiente, cito, dice, se puede decir que en Venezuela Acción Democrática tiene una enorme capacidad para ablandar y asimilar adversarios.
Tanto en la oposición como en el poder, los adecos han dominado ese arcano extraño que les permite neutralizar, ablandar. Bueno, lo que han hecho con la izquierda en el poder han sido lo bastante generosos como para convertir a un teórico de la insurrección y antiguo enemigo a muerte del partido en ministro de Planificación. Sí, como Gumersindo Rodríguez, ¿no? Exactamente. Que es verdad, la Acción Democrática es una cultura política. Acción Democrática no es una sigla, un partido. Y muchos partidos políticos de la actualidad se han transfigurado metamorfoseándose en adecos y no lo saben. Exactamente. Lo más posmoderno y gracioso del asunto es que no lo saben. Son adecos en el poder y no lo saben. Exactamente. Y dice, mira, convertir al más rebelde e iracundo de los presidentes de la Federación de Centros Universitarios, Carmona, en asesor jurídico de Cordiplan, y a un ex dirigente comunista notorio durante Pérez Jiménez en ministro de Fomento. Asimilar y ablandar adversarios posibles, sobre todo en la izquierda, evidencia aún más en el CONAC o en las universidades como gueto, para que la izquierda tenga una válvula de escape. Ahora dice lo siguiente: pero las organizaciones de origen comunista tienen la capacidad contraria. Fíjate tú qué interesante. Los adecos ablandaban, cooptaban. Los comunistas, o de extracción comunista, tuvieron este problema, una gigantesca capacidad para triturar al adversario, para convertir la voz adversa en el campo de la izquierda, cargarla de motes ridiculizantes, convertirlas en grupúsculos. Ellos acuñan palabras como infraizquierda, grupúsculo, los locos, los anarcos. Le faltó los trasnochados. Los trasnochados, no sé qué cosa. Una capacidad de construcción lingüística increíble. Tal vez por esto, las luchas internas de estos partidos de izquierda tienden a producir ese tipo de polémica vil, en la que una persona termina siendo despedazada y nunca se sabe ni en el curso del despedazamiento ni por qué fue, y donde la polémica franca y real es sustituida por una discusión bastarda. Fíjate lo que dice Maneiro. De que si no sé quién se robó una plata, de no sé quién se acostó con la mujer de fulano, yo no sé quién tiene un carro que no corresponde a su condición de militante, todo tipo de cosas que producen polémicas feroces, por la vía justamente de rehuir la política teórica. Rehuir el debate, ¿no? Bueno, uno que ha sido víctima de esas operaciones de reducción política, de cerco y aniquilamiento, sabe todo lo que es la injusticia, ¿no? De la persecución y el cerco, sobre la base de mentiras, de eso que llaman hoy fake news, producidos en masa y distribuidos como si fuera verdad, sustituyendo incluso la realidad. Y eso lo ha hecho la izquierda. El pensamiento de izquierda y la tradición de izquierda no ha sido fácil, nació bonita en muchos casos. Es correcto. Bueno, tú me decías, ¿dónde nació la tragedia? Bueno, la tragedia nació justamente... ¿De qué año es ese libro? Disculpa. Estas son la recopilación de notas políticas. Ese artículo en particular, aquí está la fecha, Juan, es de... Porque la gente tenga una idea, se figura. 1977. 77 al 87 al 97, casi 30 años. No más, 40 años, para 40 años. Para 40 y pico de años. Sí. Hace 40 y pico de años ya había un retrato aquí. Una crítica, un retrato de las malas mañas. De las malas prácticas dentro de las izquierdas llamadas izquierdas del aparato. Sí. Qué lástima que lo que se herede no sea la tradición política del debate, de la fraternidad, del compromiso, de la mística, sino que lo que va heredando la izquierda son las malas mañas, ¿no? Las prácticas de la descomposición y el atraso. Bueno, eso tiene mucho que ver, Juan, con una mirada también derrotista de la propia izquierda, como lamentosa. Se cierra sobre sí misma y se descompone, ¿no? Y esa izquierda es la izquierda que por cierto, no sé si tú te recuerdas de un director de la DICIP llamado Heinz Aspurua. Decía que no hacía falta dividir a la izquierda porque la izquierda se dividía sola. Es decir, ya los propios aparatos de seguridad del Estado conocían como esa cultura intrigante de una izquierda que realmente no profundizó en la discusión teórica ni en la lucha de masas, en la lucha económica, social y política, derivó en el chisme y en la intriga,
en el pragmatismo, en el oportunismo, y eso es lo que le ha hecho daño a la resolución del debate que se planteó en Venezuela desde el año 2006, desde la Revolución Bolivariana, cuando se planteó eso del nuevo socialismo del siglo XXI, que implicaba salir del marxismo soviético y una ruptura y una renovación. Y una renovación necesaria y urgente, y también de las mañas de ese dogma anquilosado del marxismo soviético que ya a la luz del capitalismo del siglo XXI, de esta quinta revolución industrial, efectivamente hay que investigar de nuevo, estudiar y leer. Como dijera Jeremy Ruskin, ¿no? La quinta revolución industrial, ya estamos entrando en la época de la informática avanzada, de la robótica, y siguen los corrillos, los chips, la descalificación. Bueno, mira, le cogieron el gusto, esto va para largo y para rato. Los invitamos a que la semana que viene nos sintonicen aquí en Infocifra a las 2:30 para que nos sigan en este apasionante debate. ¿Qué es la izquierda y con qué se come esto? Y vamos a seguir este debate con nuestro buen amigo, el intelectual venezolano Javier Verdor Restrepo. Nos despedimos. Gracias. En tu punto de venta Consulpagos lo hacemos sencillo. Ven a nuestras tiendas y aprovecha nuestras promociones. En Consulpago lo hacemos sencillo. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria en salud. Las pólizas de Costi Auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución. Seguimos innovando para servir. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.